Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy bonito. Una de mis debilidades, la marca, el fabricante Yeye. Aquí lo tenéis, fijaros. 6 pernos, serreta. Bueno, para mí los Yeye son cilindros difíciles. Hay quien dice que no son, que no se pueden calificar como difíciles. Yo creo que como mínimo podemos estar de acuerdo en que son muy exigentes. Este es difícil de ganzuar para mí. Lo he encontrado en una caja que tenía por ahí perdida con otros cilindros que en su momento no fui capaz de abrir. Yo creo que lo tenía perdido desde hace un par de años, una cosa así. Tiene 6 pernos, tiene una codificación extrema. Fijaros qué codificación más bonita. Vamos a verlo. Tiene un quinto perno muy largo. Yo creo que es lo más largo que puede ser. Tiene un sexto muy corto, no es lo más corto que puede ser porque el primero es más corto aún. No estoy seguro, pero yo creo que no es posible colocar este tan corto junto a uno tan largo. No lo sé, quizás sí se pueda hacer. Siempre hay limitaciones, no podemos colocar en muchas llaves el más corto al lado del más largo porque en el corte nos comemos la llave y no queda espacio para apoyarlo. Pero bueno, en este caso tiene esta codificación que es muy bonita. Fijaros, tercero es bastante largo, cuarto es medio, muy retadora. Los cilindros Yeye están muy bien hechos, muy bien hechos, unas tolerancias buenísimas. Suelen traer el rotor fresado. Yo creo que este lo tiene, no lo he desmontado aún. Es un cilindro que estaba nuevo, eso sí lo recuerdo, y envié la mitad a alguien, aunque no recuerdo a quién. Funciona perfecto, el feedback es muy bueno por estar nuevo y como os decía no podía abrirlo y lo abandoné. ¿Cuál es la razón de no poder abrirlo? Yo habitualmente en este bocallave es el típico de los Yeye, puede parecer sencillo, puede parecer similar al Universal. Fijaros, aquí tengo un Iseo F5, son muy parecidos, incluso este parece más suave, pero a la hora de la verdad no podemos ganzuar desde esta guarda de aquí, o al menos yo no soy capaz, y este bocallave me resulta muy difícil, mucho más que este, es paracéntrico. Este tipo de bocallaves los he trabajado siempre con el gancho largo de punta fina del kit SSDV de Sparrows, pero este gancho no es capaz de colocar el sexto. Es demasiado corto, lo he intentado un montón de veces y no es capaz de colocar el sexto. Me imagino que estoy pasando el quinto al forzar e intentarlo. Y lo que hice fue hacer esta ganzúa casera. La hice en su momento, yo creo que para un Ivana Nekolok que me envió Tony, yo creo que sí. Fijaros, sigue exactamente el mismo perfil que la de Sparrows, pero es un poquito más larga. Vamos a ver si podemos enfocar. Ahí lo tenéis, es aproximadamente 1 milímetro más larga, muy poco pero suficiente, marca la diferencia. Y también el cuello lo he hecho en esta parte de aquí más bajo. La ganzúa es más corta, además, fijaros, en muchas ocasiones las ganzúas comerciales son demasiado largas, estas de Sparrows también, y fijaros qué diferencia, se lleva casi 1 centímetro. Para ganzuado profesional quizás esto sea imprescindible, porque si el cilindro tiene un escudo delante necesitamos esa longitud para poder llegar al último perno, pero en ganzuado deportivo a mí me resultan muy cómodas estas ganzúas cortas, me dan un mejor feedback, sobre todo en los espesores que tiene esta. Esta tiene un espesor de 0,38, creo recordar, es muy fina. Fijaros, 0,38 milímetros, ahí está. Está hecha con unas láminas de acero que me envió mi amigo Jake 1973. Muchísimas gracias Jake, es un acero buenísimo. Yo creo que es el mismo acero el que comercializa Peterson con recortes para hacer ganzúas. Y es genial, he de decir que en este espesor no, y con estas dimensiones, con una punta tan fina, no hay fabricantes, muchos fabricantes que hagan ganzúas. Fijaros la diferencia en la punta de la de Peterson y de la que he hecho yo. Esta punta tan fina me permite palpar muy bien los pernos cuando los estoy buscando.
puedo ir adelante y atrás en el perno y notar la punta para poder colocarme. Si la ganzúa es más ancha, prácticamente ocupas todo el espacio del alojamiento y notas el alojamiento, pero no puedes ir adelante y atrás del perno. Cuando estamos aprendiendo, sobre todo, es muy importante eso. Es muy importante palpar el perno adelante y atrás para saber dónde está la punta y empujarlo en la punta, no en uno de los laterales. Y como os digo, pues este es el perfil de ganzúa que me ha permitido ir contra esta cerradura. Fijaros, trabajando desde abajo, colocar ese sexto sin pasar ese quinto, es apenas 1 milímetro, pero es suficiente para poder hacerlo. En su momento no tenía esta ganzúa, la hice yo creo que hará 1 año o así, y ahora cuando he cogido de nuevo este cilindro, cuando me he dado cuenta de cuál era el problema, he conseguido ganzuarlo. Además, últimamente estoy practicando con los cilindros europeos, porque quiero aprender a ganzuar. Yo habitualmente ganzúo en esta posición, lo habréis visto en la mayor parte de mis vídeos. Aprendí a ganzuar viendo a maestros americanos como Bosnian Bill, y en América las cerraduras se colocan así, con los pernos en la posición superior. En Europa es cierto, la gente me suele decir, lo has ganzuado al revés, has ganzuado el cilindro al revés. Bueno, no estoy muy de acuerdo porque en ganzuado deportivo no importa si ponemos así o así el cilindro, en mi opinión. Desde el punto de vista de cerrajería es cierto que se colocan así los perfiles europeos. También es cierto que en gran parte del mundo no se colocan perfiles europeos, se colocan cilindros de otro tipo en esta posición, con lo que no estoy de acuerdo, pero bueno, en cualquier caso me gustaría aprender a ganzuar en esta posición porque lo encuentro muy interesante y creo que en determinados cilindros y con determinados bocallaves puede ser ventajoso. De hecho, hay diferencia al ganzuar en una posición y en la otra. Ganzuando en esta posición vemos más fácilmente si pasamos un perno porque se queda colgado, ya no lo notamos, ya no está ahí. Podemos saber que lo hemos pasado. Si está bien colocado, el perno caerá, estará suelto, pero podremos encontrarlo. Si no encontramos el perno, es que se ha quedado colgado ahí arriba. Eso es una ventaja. Cuando estamos ganzuando así, en esta otra posición, si pasamos un perno, no lo sabemos porque hemos pasado y se queda ahí abajo, igual que los que están bien colocados, se van quedando cada vez más abajo conforme los presionamos. Pero en esta posición tenemos la ventaja de que el bocallave, conforme colocamos los pernos y se quedan más abajo, queda más libre, hay mucho más espacio para circular y para manejarnos, y yo creo que incluso compensa el problema de esta. En bocallaves difíciles, con determinados cilindros, puede ser más fácil ganzuar en esta posición. Como os digo, estoy practicando en esta posición. Este lo voy a ganzuar en esta posición. No es un cilindro sencillo en absoluto, de hecho yo lo calificaría de difícil. Lo he ganzuado una vez en esta posición y creo que 3 en esta posición. Vamos a intentarlo a ver si nos sale. Codificación muy bonita, un reto para mí porque no estoy acostumbrado, no estoy en mi elemento. Bueno, vamos a ver si nos sale. Nos damos el aprieto. Ahora, como veis, va perfecto, muy bonita la codificación. Voy a utilizar este tensor de Multipic, el SP13, que va muy bien colocado en esta zona, y la ganzúa que os he mostrado, la ganzúa casera, este gancho largo y muy fino. Bueno, para los que estéis intentando, como yo, pasar de esta manera de ganzuar a aprender también en esta, os diré que aparte de la tensión, yo he visto que me resulta mucho más sencillo realizar la tensión en la parte superior, tengo más control y es fundamental. Si no tenemos control sobre la tensión, no conseguiremos un buen feedback. Aparte de eso, para mí ha resultado determinante el manejo de la ganzúa en cuanto a la posición en el bocallave. Cuando ganzúo en esta posición, intuitivamente voy directo a el hueco en el que mejor empujo los pernos sin tocar las guardas, no tengo que pensarlo ni hacer nada. Pero en esta otra posición tiendo a poner la ganzúa en posiciones que no me dan un buen recorrido. Lo he visto porque me he fijado, haced la prueba. Si intentéis ganzuar así
y no notáis bien los pernos, los perdéis de vista, estáis empujando las guardas, darle la vuelta al cilindro y veréis cómo estáis colocando la ganzúa en alguna posición muy extraña. Aquí nos llama mucho la atención, pero aquí no tanto. Haced un esfuerzo. Cuando consigáis colocar la ganzúa en la posición adecuada, todo va a ir mucho mejor. Vais a ser capaces de palpar el perno adelante y atrás, saber dónde está la punta exactamente y hacerle circular sin golpear las guardas. Cuando estén ya parcialmente colocados quedan muy hundidos los más cortos y si no, no los encontramos. Así sí que los encontramos. Para mí ha sido la clave, marca la diferencia. Espero que os funcione también. Vamos a intentar ya el ganzuado. Hago tensión media al principio, leve. En cuanto caigamos en un pequeño falso colocado, haré tensión en sentido horario. Vamos allá, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto. Esta cerradura tiene un sistema, yo creo que es anti-bumping. El sexto perno, que estoy palpándolo ahora, está más hundido que los demás. Ahí está, ha hecho un clic. Queda en una posición más baja. Primero pide un clic. Vamos a ver, creo que pide más. Sí, pide más. Ahí está, un segundo clic. Segundo nada, tercero nada. Cuarto, quinto. Vamos a ver ese sexto de nuevo. Pide. Vamos a ver si lo localizo bien. Ahí está, he hecho un pequeño clic. Primero nada. Segundo nada, tercero, cuarto, quinto. Vamos a ver ese sexto. Ahí está. Ahora sí lo he colocado bien. Primero pide. Me voy a colocar en este lado de aquí porque es muy corto, muy corto. Ahí está, he hecho un clic. Fijaros, queda muy profundo. Ahora lo notamos bien. Segundo nada. Tercero pide un clic. Cuarto pide un clic. Quinto, vamos con el quinto, es muy largo. Un clic. Sexto. Ahí está el sexto. Un clic. Vamos allá. Primero pide un pequeño clic. Segundo pide un clic. Queda colocado. Tercero un clic. Parece colocado. Cuarto pide un clic. Dos. Pide más. Ahí está. Yo creo que han saltado los demás. Ahí lo tenemos colocado. Vamos a ver este sexto. Ahí hace un clic. El primero está aquí. Un clic. Segundo pide. Un clic. Queda colocado. Tercero colocado. Cuando están colocados tienen una ligera capacidad de movimiento. Nos los devuelve ligeramente el muelle. Vamos a ver. Este es el cuarto. Cuarto, no estoy seguro. Vamos a repasar los demás. Primero colocado, segundo, tercero. Tercero está colocado. Cuarto un clic. Quinto colocado. Vamos a por el sexto. Sexto está colocado. En algún perno falta superar el fresado del rotor. Yo creo que está fresado. Ahí, tercero un clic. Cuarto nada. Quinto pide un clic y un buen giro. Sexto colocado. Vamos a ver, primero colocado. Vamos a buscar el segundo. Pide. Ahí está. Y al colocar el segundo, como veis con muy poquita tensión, abriría.
una vez de que conseguimos colocar la ganzúa en la posición adecuada y sabemos que estamos tocando los pernos, los podemos encontrar, palpar la cabeza delante y atrás y empujarlos muy bien, y el feedback es exactamente el mismo que en la otra posición. No es tan difícil y es muy retador. Deportivamente yo creo que hay que intentar aprender a ganzuar en las dos posiciones. Vamos a desmontarlo y vamos a ver qué es lo que tiene dentro este cilindro. Tengo curiosidad, yo creo que está fresado el rotor, pero no estoy seguro. Vamos a ver si se deja y vemos lo que lleva dentro. Vamos a verlo. Bien, esto es lo que lleva dentro, todo según lo esperado. Ahora vamos a hacer una comprobación. Este es el rotor, vamos a ver el fresado, fijaros, tiene fresados yo creo que todos los alojamientos. Vamos a ver, en el primero tengo duda. Sí, es más ligero el fresado en el primero, pero también tiene fresado. Y lo que os decía de ese sistema anti-bumping, creo que este sexto contraperno, vamos a verlo, ahí lo tenéis, no cae dentro del alojamiento, solo encaja en el fresado, pero no cae más allá, con lo que sucede es que queda separado el perno y el contraperno, y cuando hace el golpeo en el bumping funciona desfasado a los demás y es el sistema anti-bumping. El resto de contrapernos deberían de caer dentro del alojamiento, como veis caben dentro, pero este no cabe dentro, se queda ahí colgado y no hay contacto entre el perno y el contraperno cuando se golpea para intentar hacer bumping. Cuando estamos ganzuando en la posición que lo he hecho yo no hay ningún problema, pero cuando estamos ganzuando en esta otra posición, lo que nos sucede es que intentamos buscar qué perno es el que está pidiendo, y el sexto lo notamos que sube y baja, con menos tensión, pero sube y baja, y podemos pensar que no hay ninguno que pide. Nos cuesta, tenemos que ir tanteando uno a uno muy arriba hasta que encontramos ese que tiene este sistema, que tiene el contraperno colgado, y conseguimos notar que pide y moverlo. Bueno, aparte de eso, el fresado del rotor, 2 barras antitaladro que se han caído al sacarlo, está muy bien fabricado. La calidad de fabricación es espectacular y eso es lo que hace que sean tan difíciles de ganzuar. Me encanta, este fresado da muchísimo juego con los contrapernos, y aquí tenemos pernos y contrapernos, los habituales de Yeye. Fijaros, todos los pernos son normales, están muy bien hechos, muy bien fabricados, y los contrapernos, tenemos los contrapernos aserrados típicos de Yeye. Habitualmente eran doble aserrados como el cuarto, pero aquí están compensados en longitud con los pernos. Entonces el primero, que es muy corto, lleva un triple aserrado. El segundo es el único perno normal, es el que hace labores de guarda y centra el rotor para que entre y salga la llave fácilmente. El tercero, que tiene un perno muy largo, es un contraperno solo de una serradura, también en el quinto. El cuarto sería el tradicional, están muy bien hechos, son una pasada, muy bien hechos. Vamos a ver si podemos hacerle zoom.
Y el último es el que tiene ese sistema, es un perno normal, pero encaja muy poco, como habéis visto en el alojamiento del rotor, es el sistema anti-bumping. Vamos a ver si podemos hacer zoom a ese contraperno para que lo veáis mejor. A ver hasta dónde admite la cámara. Ups. A ver. Hasta ahí parece que llega. Fijaros, bordes muy afilados. No son muy profundos, pero no lo necesitan. Están muy bien fabricados y funcionan a la perfección ahí, combinados con el fresado del rotor, con ese pequeño rebaje que tiene en el límite de los alojamientos. Los muelles todos de acero, los típicos de Yeye, una cerradura excepcional. Os animo a practicar en las dos posiciones el ganzuado deportivo, es un reto más y es muy bonito y todos podéis hacerlo sin ninguna duda. Si ganzuáis en un sentido podéis ganzuar en el otro. Y esta ha sido la apertura de este Yeye, creo que Yeye Grandman, aunque no estoy seguro. 6 pernos, una codificación muy bonita, muy retador. Al final os he podido ofrecer la apertura, aunque ha tardado algunos años. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.